Buen día, mi nombre es Gustavo Adolfo Ávila Hernández, somos el grupo número 4 y vamos a exponer acerca del decreto 266-2013 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 23 de enero de 2014. Este decreto incluye reformas a varias leyes administrativas, entre ellas la Ley General de la Administración Pública, Ley de Procedimiento Administrativo, Ley de Contratación del Estado, Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, Ley Orgánica del Presupuesto, entre otras. Los primeros artículos de este decreto empiezan pues con las reformas a lo que es la Ley General de la Administración Pública. El artículo 2 nos habla y nos define qué es la administración pública, como lo hemos venido aprendiendo en la clase, que se clasifica en administración pública centralizada y descentralizada. Pero también en ese artículo se incluye a otros organismos, en este caso privados, como auxiliares de la administración pública. Es decir, que se amplía la colaboración de la administración pública con organismos de derecho privado, pues, y que los integra explícitamente a estos organismos como auxiliares en la consecución de sus fines. Y dentro de esos organismos incluyen pues fideicomisos concesionarios, alianzas público-privadas, entre otros. También este artículo deja clara la exclusión de responsabilidad del Estado en cuanto a estos organismos privados. Dice que el Estado no es responsable de los daños que puedan causar estos organismos privados, porque son auxiliares en la consecución de sus fines. Un ejemplo de esto puede ser en las concesiones, que aunque son empresas privadas, estas deben seguir normas administrativas y pues el Estado no es responsable de los daños que puedan causar estas empresas concesionarias. En el artículo número 3 de esta modificación siempre a la Ley de la Administración Pública, nos establece pues que la creación, modificación o supresión de los organismos de la administración pública deben basarse en un fin público definido, bien definido, y deben ser económicamente viables, evitando duplicidad de funciones. Nos habla específicamente de esa capacidad que tiene la administración pública de crear o modificar instituciones, organismos públicos. Es decir, que para la creación de un organismo debe estar bien respaldado y sustentado, debe haber una justificación económica y administrativa clara para evitar duplicidades innecesarias. Un ejemplo puede ser que para crear un instituto técnico o a crear otra secretaría, pues debe justificarse la necesidad de crear esta y así evitar duplicidad de funciones, es decir, solo crearse por crearse y que ya haya otra institución que cumpla esas funciones que va a realizar esta nueva institución que se pretende crear. En el artículo número 4 pues establece que la creación y modificación y supresión de secretarías de Estado y entidades desconcentradas debe ser decidida por el presidente de la República en Consejo de Secretarios de Estado y debe hacerse mediante un proceso de consulta, un proceso consultivo. Es decir, pues le da el poder al presidente de la República para organizar el gabinete de gobierno. Pues en este artículo ya se le otorga esa potestad al presidente de la República mediante esa exclusividad de crear, modificar o de suprimir secretarías de Estado o entidades desconcentradas. Un ejemplo puede ser que para crear una nueva secretaría, el presidente de la República, como lo escuchamos, en Consejo de Secretarios de Estado deciden la necesidad de crear una nueva secretaría y siempre con el objetivo de satisfacer las necesidades de la población. En el artículo 5 pues, nos define cuáles son los objetivos fundamentales de la administración pública y que es fortalecer un Estado de Derecho y promover una sociedad justa. Estos objetivos pues, de la administración pública, este artículo lo define como la misión que tiene la administración pública, orientándola pues, hacia la promoción de un Estado de Derecho donde haya justicia y democracia, con principios de eficiencia, eficacia y de transparencia. Por ejemplo, si se va a crear un plan de desarrollo comunitario, deben aplicarse estos principios de eficiencia, eficacia, transparencia y sobre todo permitir la participación de los ciudadanos. En el artículo número 6, siempre de la modificación a la Ley General de la Administración Pública, nos dice que esta administración pública debe operar con un enfoque estratégico y orientado hacia resultados.
coordinando con los poderes del Estado, con la sociedad, y puede involucrar también organismos de derecho privado para cumplir los objetivos que se ha planteado la administración pública. Ya vemos cómo nos dice que la conducción estratégica orientada hacia resultados debe ser el rumbo, el camino que debe seguir la administración pública. Y es decir, que este enfoque debe llevar una planificación clara, una coordinación y una evaluación continua importante, orientada hacia resultados. En el artículo número 12, nos habla de que el presidente organiza su gabinete y puede nombrar secretarios de Estado para coordinar los diversos sectores. Y es que los secretarios de Estado son los colaboradores más directos del presidente de la República para cumplir sus objetivos. Y es el presidente de la República quien tiene la autoridad para asignar y para decidir las responsabilidades a cada uno de los secretarios de Estado. Por ejemplo, si se va a nombrar a un secretario de Estado, es el presidente de la República quien decide dónde lo va a nombrar, cuáles son sus funciones, cuáles son sus atribuciones y cuál es la parte presupuestaria que le correspondería a esa secretaría para cumplir con el fin para el que fue creado. Buenas noches, mi nombre es Jenny Maribel Chinchilla Mayen y yo voy a comenzar hablando sobre el artículo número 13, que nos indica que la capacidad de formar comisiones con diversas personas nos permite integrar diferentes puntos de vista y habilidades técnicas. Esto puede enriquecer el proceso de toma de decisiones y mejorar la calidad de las políticas públicas. El presidente de la República de Honduras podría establecer una comisión que incluye representantes de COPECO, expertos en meteorología y asesores internacionales. Esta comisión estaría encargada de coordinar la respuesta al desastre, combinando experiencia técnica y conocimiento sobre la situación local y global. Para manejar la reconstrucción y la recuperación, el presidente o la presidenta de la República de Honduras podría designar a una autoridad única con facultades específicas para coordinar los esfuerzos. Esta autoridad tendría el poder de movilizar recursos, coordinar con diferentes niveles de gobierno y entidades administrativas y tomar decisiones urgentes para enfrentar la crisis. Sobre el artículo 4 podríamos decir que si el Ministerio de Salud tiene varias unidades que gestionan programas de salud comunitaria con funciones similares, el presidente podría decidir fusionarlas en una única unidad para mejorar la coordinación y reducir costos operativos. Esta medida podría incluir la centralización de la gestión de compras de medicamentos en la Secretaría de Salud. En lugar de realizar estas compras a nivel de hospital-escuela, supongamos que una dependencia dentro del Ministerio de Salud ha sido evaluada y se considera que no está cumpliendo sus funciones de manera eficiente. El presidente podría suprimir esta dependencia y resignar sus funciones a otra unidad que opera de manera más efectiva. Dentro del artículo 15, podemos decir que estas disposiciones están en fundamentos con el principio de eficiencia administrativa y la necesidad de una función gubernamental adaptable y eficaz. La posibilidad de modificar dependencias o funciones, incluso si fueran creadas por disposiciones legales, subraya la flexibilidad otorgada al Ejecutivo para responder a las necesidades cambiantes. También transferir responsabilidades a municipalidades o a empresas privadas puede acercar los servicios a los ciudadanos y mejorar la prestación de los mismos, especialmente en áreas donde la administración local y empresas de especialidades tengan más capacidad. Dentro del artículo 20 nos indica que el presidente cuando delega la presidencia a un secretario de Estado. Eso puede ser útil para aprovechar el conocimiento especializado de ese secretario. Esto también permite que las sesiones se realizan de manera efectiva incluso en ausencia del presidente. Si el presidente está ausente, podría delegar la presidencia de la sesión del Consejo de Secretarios
de Estado en el despacho de la salud. Este secretario, al tener un conocimiento profundo de las cuestiones de salud, podrá dirigir la sesión de manera efectiva, enfocando las discusiones de manera con medidas de respuestas adecuadas y implementando estrategias de salud pública. Con respecto al artículo número 22, podemos decir que el Consejo tiene la autoridad para tomar medidas rápidas en situaciones de emergencia económica o financiera. Las atribuciones del Consejo de Secretarios de Estado, descritas en el artículo, reflejan un rol integral en la supervisión, planificación y gestión de la administración pública en Honduras. Muy buenas tardes, estimados compañeros, abogado Indira. Mi nombre es Edixon Turcios y me gustaría dar continuidad a lo ya descrito por mis compañeros anteriormente en cuanto a la Ley de Optimización para la Administración Pública del Estado de Honduras. En su artículo 26 indica que el carácter público o privado de las deliberaciones del Consejo de Secretarios de Estado será determinado por el presidente, quien es el que tiene la autoridad para poder determinar si dichas deliberaciones son realizadas en sesiones de carácter público o privado. Administrativamente, esto da la facultad de una mejor flexibilidad para el presidente para poder gestionar una mejor transparencia y confidencialidad. En dichas sesiones del Consejo de Secretarios de Estado pues podrían discutirse, por ejemplo, estrategias de seguridad en respuesta a alguna amenaza específica, teniendo el presidente de la República la autoridad para poder invitar personas a esta sesión. Podría invitar personas que tengan competencia en los temas relacionados a seguridad, como podría ser algún personal de la Policía Nacional o del Ejército Nacional de Honduras también. En dichas sesiones se llevan a cabo actas. El artículo 27 indica que es el secretario del Consejo de Secretarios de Estado quien realiza estas actas. En ellas describe lo discutido en la sesión, los acuerdos realizados, y al finalizar dicha acta debe llevar la firma del secretario y la firma del presidente. Se hace de esta manera para dar un registro más oficial y formal de las decisiones tomadas, a la vez que da una mejor validez, legitimidad e integridad de lo descrito en dichas sesiones. Por ejemplo, en dichas sesiones se podría aprobar un nuevo proyecto de programa nacional a la infraestructura. Entonces, a realizar dicho programa, pues para que pueda estar plasmado de manera formal, debe de llevar la firma del secretario y la firma del presidente. Luego, en el artículo número 28 menciona que las secretarías de Estado son órganos de la administración pública del país, dependientes del Poder Ejecutivo o del presidente de la República, que es el que está a cargo de su centralización y existencia. Es decir, que si en un punto se crea una nueva administración, una nueva Secretaría de Estado en temas de tecnología e innovación, se debe asignar un secretario específico para las competencias específicas que se definirán a través de un reglamento que será promulgado por el presidente de la República. Ahora bien, la Constitución de la República confiere al Poder Ejecutivo las competencias a través de las Secretarías de Estado. Primeramente menciona que estas tienen la coordinación general de gobierno, es decir, que coordinan, planifican estrategias, definen políticas generales, asignación de recursos, logros de objetivos, mecanismos y procedimientos de seguimiento para mejorar la igualdad, rendición de cuentas, análisis de estrategias nacionales y la supervisión del sistema de recaudación tributaria. En el punto número 2 de las competencias menciona derechos humanos, justicia, gobernación y descentralización. Y esto pues tiene que ver con todo lo concerniente al gobierno interino, evaluación de regímenes departamentales y municipales, participación ciudadana, el desarrollo económico local, apoyo técnico a las municipalidades, protección a la niñez y la juventud, que es un tema muy importante, tanto como la salud pública, regulaciones migratorias, publicidad de leyes y reglamentos y otras disposiciones de carácter general. Como terceras competencias, menciona que las secretarías de la presidencia tienen bajo la supervisión del servicio civil, sirven como enlace a los partidos políticos, también pues coordinan con órganos del Poder Judicial, como por ejemplo el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, Tribunal Superior de Cuentas. Por ejemplo, estas coordinaciones incluyen servicios de información, de prensa y del gabinete.
servicios generales de la administración pública, por decir protocolos, ceremonias, agendas. Luego, como el desarrollo e inclusión social como cuarta competencia, coordinan, ejecutan y evalúan las políticas públicas en materia de desarrollo social. Por ejemplo, reducción de la pobreza, así como todo proyecto y programa que se deriven de dichas políticas. En temas de salud, evalúan, coordinan y ejecutan políticas relacionadas con la protección de la salud humana, regulaciones sanitarias, controles sanitarios, tratamientos de agua para el consumo humano, tratamientos de aguas fluviales o aguas negras. También pues se habla de las inhumaciones y exhumaciones, cementerios en coordinación con la municipalidad, control y vigilancia de productos de producción y venta de productos farmacéuticos y cosméticos, así como la tenencia, uso y comercialización de drogas psicotrópicas. Continuando en el punto de competencia número 2 en el tema de la defensa, pues todo lo relacionado con la defensa nacional, ya sea la educación y capacitación de los miembros de las Fuerzas Armadas. Luego pues continúa lo que es lo relacionado a las obras públicas, transporte, vivienda y empresas públicas. Esta pues coordina, evalúa y ejecuta políticas relacionadas con la vivienda, la infraestructura pública nacional, el sistema vial ultraurbanístico, asuntos de la empresa pública y del régimen concesionario público. En temas de relaciones exteriores y cooperación internacional, pues evalúa las políticas exteriores relacionadas con los estados, la representación en foros internacionales, rectorías y la administración, ¿verdad?, de servicios nacionales diplomáticos y consulares. También la protección de hondureños que vivan en el extranjero, tanto como la promoción de relaciones económicas, ¿verdad?, exportaciones, turismo e imagen del país. Y por último, en el tema de finanzas, pues esto es ejecutar el presupuesto general del país de una manera correcta. Lo relativo al crédito y a la deuda pública, un buen manejo de la tesorería y la pagaduría del Estado, la protección, control de bienes nacionales, programas de inversión públicos en el marco de prioridades establecidas por la Presidencia de la República. Todas estas competencias, ¿verdad?, más otras que se mencionan en la Administración Pública del Estado, no disminuyen ni tergiversan el contenido en dichas leyes, ¿verdad? Entonces, continuando en el artículo número 45, menciona que los órganos descentralizados pueden ser creados, modificados, fusionados o suprimidos mediante decretos emitidos por el presidente de la República en Consejo de Secretarios de Estado. Y pues son sus titulares los responsables de su gestión. Esto en ocasiones se realiza con el propósito de poder mejorar la gestión de los servicios sociales para la ciudadanía del país. Y como último artículo, el número 50, menciona que las instituciones autónomas solo se pueden crear para gestionar actividades esenciales que promuevan el desarrollo social y económico del país. Estas gestiones con respectiva opinión del Poder Ejecutivo, o sea que deben de llevar su opinión, y este proceso pues asegura un mejor control, mejor coherencia con políticas gubernamentales, ¿verdad? Y pues esta ha sido mi participación en esta breve exposición, esperando haber sido claro y conciso en lo transmitido, y pues rogando que el compañero que continúe pues pueda explicar y ampliar un poco más el tema. Muchas gracias. Abogada, compañeros, continuando lo que es con esta exposición en relación a lo que es el decreto 266-2013, yo voy a hablar de lo que son de unos artículos, los cuales, como hemos venido escuchando con los compañeros que me antecedieron, este decreto otorga lo que son facultades muy amplias, lo que es el Poder Ejecutivo, para la toma de decisiones en función a múltiples beneficios que se espera que tenga lo que es la ciudadanía. Hablando del ámbito positivo, del ámbito negativo, podría interpretarse que son decisiones bastante amplias que son otorgadas, las cuales pues podrían ser mal utilizadas y las mismas pues podrían dar lo que es una escasa transparencia y desencadenar lo que son una serie de cuestionamientos por parte de lo que es la ciudadanía, sociedad civil y diferentes sectores u organismos que se dedican a tener lo que es una especie de seguimiento en base a las decisiones que toma el gobierno y fiscalización del gobierno, ya sea como el Ministerio Público o Tribunal Superior de Cuentas. Entonces tenemos lo que es una aplicabilidad en el ámbito positivo y negativo en relación a lo que es este decreto. Los artículos de los que yo voy a hablar son los siguientes. Artículo 53.
El artículo 53 específicamente habla de lo que son las facultades que tiene lo que es el Poder Ejecutivo para poder crear lo que son empresas estatales. Entonces, mediante lo que es este acto, se estima de que el Poder Ejecutivo lo que busca es crear lo que son diferentes empresas estatales para que brinden lo que son servicios específicos a lo que es dentro del territorio nacional para un área específica. Ya tenemos lo que son diferentes empresas estatales, como ser lo que es la empresa de telecomunicaciones, que es Ondutel, lo que tenemos lo que es la empresa también nacional portuaria. Entonces estas empresas van orientadas a lo que son áreas específicas con el objetivo de brindar lo que es un servicio y a la vez tener lo que es una recaudación de dinero que a la misma puede ser distribuida en el presupuesto general de la República para cada ejercicio fiscal, el cual es regularizado por las disposiciones generales del presupuesto vigentes para cada ejercicio fiscal. Entonces, en función a esto, el Poder Ejecutivo lo que tiene que hacer es identificar lo que son esas diferentes áreas donde se pueda realizar lo que es la creación de una nueva empresa nacional con el propósito de que ésta pueda ofrecer lo que son servicios. Sin embargo, hemos visto de que lo que es esta acción en los últimos años se ha visto muy disminuida, no han habido creaciones de empresas estatales. Por lo contrario, lo que se hacen son concesiones. Las concesiones con el propósito de repente de poder dar lo que es atención o seguimiento a diferentes sectores del ámbito económico dentro del país, ya que el gobierno se tiene lo que es esa mala fama de que lastimosamente no es un buen administrador. Entonces, sí, la idea en el ámbito positivo es muy buena de que exista lo que es una empresa nacional con el propósito de atender lo que son diferentes necesidades y situaciones del territorio nacional, las cuales pueden ofrecer lo que es un beneficio, lo que es a la ciudadanía. Entonces, en conclusión, eso es lo que explico en relación al artículo 53. Tenemos también lo que es después, seguidamente, el artículo 85, el cual en el artículo 85 habla de lo que son sobre las garantías financieras, las cuales estas deben ser aprobadas por la Secretaría de Finanzas, generalmente para lo que son un ente autónomo. Esto también, por ejemplo, el hecho de que una institución autónoma va a tener lo que es acceso a un crédito, esta debe de presentar lo que es una garantía. Su garantía debe ser preliminarmente aprobada por la Secretaría de Finanzas con el propósito de que ésta cumpla lo que son con todos los requisitos para que no vaya a existir ningún tipo de problema o inconveniente el día de mañana en función a un préstamo que se haya obtenido de alguna fuente de financiamiento importante. Por ejemplo, en el 2016 lo que es la INE tuvo lo que es un acceso a 150 millones de dólares de préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Entonces, para que haya sido aprobado su garantía financiera presentada a este organismo financiero multinacional, tuvo que fue aprobada en efecto antes por la Secretaría de Finanzas. Entonces igual podemos hablar de las alcaldías municipales. Las alcaldías municipales, antes de adquirir lo que es un préstamo dentro de la banca nacional, ellos preliminarmente buscan lo que es esa aprobación de la garantía financiera ante la Secretaría de Finanzas, y es como uno de los múltiples requisitos que se exigen dentro de la banca nacional para que pueda tener acceso a lo que es, en este caso, un ente autónomo como una municipalidad, acceso a lo que es a un préstamo. Son parte de los requisitos y regularizaciones que deben de existir preliminarmente con el propósito de que no vaya a existir ninguna, por ejemplo, mora dentro de lo que es esto, verificar lo que es la solidez financiera de la institución dependiendo del préstamo que se va a adquirir. Entonces es necesario regularizar lo que es mediante este medio, porque si se deja vía abierta, muchos entes autónomos podrían obtener préstamos y estos préstamos podrían ser dañinos para lo que es la economía de estos entes autónomos. Entonces esta situación debe de ser regularizada y en efecto regularizada mediante lo que es este acto. El siguiente artículo del que voy a hablar es el artículo 98. El artículo 98 establece que el Poder Ejecutivo tiene las facultades para intervenir lo que son diferentes unidades dentro de la administración pública. Entonces aquí también tenemos lo que es algo muy importante. Podríamos hablar que recientemente, para tener lo que es un caso específico, la Presidenta de la República nombró lo que es una comisión interventora al Instituto de la Propiedad, ya que en el Instituto de la Propiedad se estaba fraguando lo que eran muchos actos de corrupción aparente,
no podemos venir y juzgarlo de primas a primeras. Era corrupción aparente, ya que estaban administrando lo que era un fideicomiso. Los fondos del fideicomiso tenían lo que eran múltiples denuncias de investigaciones por la manera como estos estaban siendo manejados, pese a que ya en el 2022, en junio y agosto, en junio y julio salieron lo que fueron dos decretos, uno que cancelaba los fideicomisos y el otro donde era un reglamento de la cancelación de los fideicomisos para que estos valores se regresaran a la caja única del Estado. Entonces, esta comisión lo que permite es tener lo que es intervenir cualquier institución dentro de lo que es la administración pública, las cuales son lideradas por lo que es el Poder Ejecutivo, y de esta manera poder establecer lo que es una línea de trabajo con el propósito, uno, de rescatar lo que es la institución, reformular lo que es la parte administrativa en la institución, redirigir lo que son de repente ciertos servicios con el propósito de que se mantenga lo que es una calidad del servicio que esta institución presta a la ciudadanía, y poder pues establecer en siguientes instancias lo que corresponda dependiendo de los resultados de esta comisión interventora. El artículo siguiente es el 99, mi cuarto artículo, dice que la comisión interventora procederá a administrar la entidad o órgano y realizará una evaluación de la misma con asesoría del Tribunal Superior de Cuentas. El Tribunal Superior de Cuentas ya sabemos lo que es el ente fiscalizador del Estado, el que da lo que es ese seguimiento con el propósito de determinar múltiples responsabilidades, desde control interno, desde la responsabilidad de legalidad, desde las responsabilidades administrativas, las cuales ya implican lo que es una multa, y entonces también están lo que son las responsabilidades civiles, de indicios civiles, cuando ya votada su instancia administrativa interna y estas sean lo que son ratificadas por el ente, ya estas pues entran en lo que es un proceso de cobro entre la PGR. Y tenemos lo que son las responsabilidades de indicio penal, que también el Tribunal Superior de Cuentas emite, pero estas las emite y las remite al Ministerio Público para que sea el Ministerio Público que determine lo que es la existencia o no de una responsabilidad para un posterior requerimiento fiscal. Entonces, es importante la mención de esto porque el ente del Tribunal Superior de Cuentas entonces va a brindar lo que es un apoyo muy fuerte a lo que es esta comisión interventora, y es algo que se regulariza aquí en el artículo 99. Entonces es un auxilio tomar lo que es la parte del Tribunal Superior de Cuentas en apoyo a lo que es la comisión interventora. Y como último tenemos que la comisión interventora, que es el artículo 100, el que voy a hablar, 5 artículos, tiene lo que son las facultades que corresponden y ejerciendo lo que es la representación legal y la intervención justificada de la misma. Entonces, cuando hablamos de lo que es la facultad de representación legal, indistintamente significa de que la institución no se detiene, la institución continúa trabajando y la institución ya no va a estar a cargo de lo que es el director, por ejemplo, el Instituto de la Propiedad, sino que ahora va a estar a cargo de lo que es esta comisión interventora. Y dentro de esta comisión interventora va a tener lo que son las facultades jurídicas para poder hacer lo que son actos de representación, ya sean externos o internacionales, y los cuales van a ser liderados por esta comisión interventora. No se detiene su operatividad, continúa, solo que en este momento, cuando es intervenida bajo la tutela de la comisión interventora, tiene lo que son las facultades para despedir personal, remover personal o contratar personal, en efecto. Entonces, generalmente, cuando ellos llegan a esta instancia, destituyen a los directores, a los jefes, y es algo que se ve bastante en lo que es dentro de la administración pública. Espero que haya sido muy claro en lo que es el tema de mi participación en la descripción de estos 5 artículos. Muchas gracias. Mi nombre es Livia Molina y yo voy a hablarles sobre el artículo 101, 102, 113, 117 y 124C. El artículo 101 establece que la comisión interventora tiene la obligación de rendir un informe de evaluación dentro del plazo establecido por el Poder Ejecutivo. En este informe, la comisión deberá recomendar las medidas que considere adecuadas para mejorar la situación administrativa y financiera de la entidad intervenida. Aplicabilidad administrativa. La presentación del informe de la evaluación por parte de la comisión interventora implica los siguientes aspectos: el plazo establecido por el Poder Ejecutivo, el contenido del informe, recomendaciones de mejora. Ejemplo de aplicabilidad. Supongamos que la comisión interventora ha sido designada para intervenir en una entidad pública encargada del suministro del agua potable debido a problemas financieros y de gestión. El proceso a seguir es el siguiente: evaluación de la entidad, redacción del informe que debe contener un diagnóstico de los principales problemas identificados, recomendaciones para mejorar la estructura organizativa, propuestas para optimizar la operación de la entidad. En tercer punto tendríamos la presentación al seguimiento. Luego tenemos lo que es el artículo 102,
que el artículo 102 establece que tras recibir el informe de la Comisión Interventora, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de tomar decisiones necesarias para corregir la situación de la entidad intervenida, incluyendo la deducción de responsabilidades. Esto significa que el Poder Ejecutivo no solo tiene autoridad para intervenir en la entidad, sino también para reestructurarla completamente si se determina que es necesario. Aplicabilidad administrativa. La intervención del Poder Ejecutivo tras el informe de la Comisión Interventora implica los siguientes aspectos: toma de decisión basada en el informe, medidas correctivas, deducción de responsabilidades. Si el informe revela negligencia o malas prácticas, el Poder Ejecutivo puede deducir responsabilidades legales o administrativas a los funcionarios involucrados. Ejemplo de la aplicabilidad. Imaginemos que una entidad pública encargada de la infraestructura y transporte terrestre ha sido intervenida debido a problemas graves de gestión y corrupción. El proceso sería el siguiente: recepción de informe, decisión ejecutiva, implementación. Este ejemplo ilustra cómo el Poder Ejecutivo puede utilizar su autoridad para reestructurar una entidad pública y garantizar que opere de manera efectiva, alineada con los objetivos del Estado. El artículo 113 establece las formalidades necesarias para documentar en las sesiones del Consejo de Secretarios de Estado, indicando que se debe levantar un acta que contenga detalles específicos como lugar, fecha, orden del día, los nombres y las calidades de los presentes, un resumen de las deliberaciones y el resultado de las votaciones, además de acuerdos alcanzados. Las actas deben ser firmadas por el secretario con el visto bueno del presidente y leídas y aprobadas en la misma o en una sesión posterior. Jurídicamente, esta disposición asegura la transparencia, formabilidad y legalidad de las decisiones tomadas en el Consejo, garantizando que todo procedimiento sea documentado adecuadamente. Aplicabilidad administrativa. Desde el punto de vista administrativo, la creación y aprobación de actas de sesiones de Consejo de Secretarios de Estado implican varios aspectos claves: documentación formal, firma y aprobación, sesiones electrónicas. La posibilidad de realizar sesiones de esta manera se ha modernizado y agiliza el proceso. Un ejemplo de su aplicabilidad. Supongamos que el Consejo de Secretarios de Estado se reúne para deliberar sobre una importante reforma en el sistema educativo. El proceso a seguir sería el siguiente: desarrollo de la sesión, levantamiento de actas, firma y aprobación. Luego tenemos lo que es el artículo 117, que establece el proceso formal de la emisión de decretos por parte del presidente de la República, ya sea en ejercicio exclusivo de sus facultades o en conjunto del Consejo de Secretarios de Estado. Este proceso incluye la formalidad de redacción del decreto, que debe comenzar con la expresión "el presidente de la República" o "el presidente de la República en Consejo de Secretarios de Estado", seguido de la palabra decreta. Aplicabilidad administrativa. La emisión de decretos por el presidente de la República y su registro en el acta de Consejo de Secretarios de Estado implica los siguientes aspectos: formabilidad en la emisión de decretos, registro y certificación, refrendación de secretarios de Estado. Ejemplo de su aplicabilidad. Imaginemos que el presidente de la República en Consejo de Secretarios de Estado decide emitir un decreto para la creación de una nueva entidad gubernamental que supervise las telecomunicaciones en el país. El proceso sería el siguiente: emisión del decreto, iniciando con la fórmula "el presidente de la República en Consejo de Secretarios de Estado decreta", estableciendo la creación de una nueva entidad supervisora de telecomunicaciones, detallando sus funciones y atribuciones. Finalmente tenemos el artículo 124C, los empleados o servidores que ostentan de acuerdos ejecutivos o nombramientos. Abordan los derechos de los empleados y servidores públicos que ostentan de acuerdos ejecutivos de nombramientos dentro del Poder Ejecutivo, en situaciones de fusión, escisión o supresión de dependencias, conforme a la reorganización administrativa dispuestas por la ley. Establece que los empleados conservarán su antigüedad y derechos adquiridos, continuando su servicio en la nueva dependencia que se les asigne. Los empleados por contrato, en cambio, deberán ajustarse a las condiciones y plazos establecidos en sus respectivos contratos. Aplicabilidad administrativa. En la administración pública, la aplicabilidad de esta disposición se refleja en varios aspectos claves: protección de los derechos laborales, continuidad en el servicio público, vinculación contractual de empleados por contrato, puestos de confianza. Ejemplo de aplicabilidad. Supongamos que el gobierno decide fusionar dos secretarías de Estado, la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Desarrollo Social, en un esfuerzo por mejorar la eficiencia administrativa según la disposición analizada. Sería la protección de empleados, decisión sobre contratos, emisión de decreto ejecutivo. Este ejemplo ilustra cómo se aplica la normativa para garantizar que las reorganizaciones administrativas se realicen de manera ordenada,
protegiendo los derechos de los empleados públicos y asegurando la continuidad de sus servicios. Buenos días, mi nombre es Jorge Enrique Lanza y les voy a hablar sobre lo que es el artículo 124-D de la Ley General de la Administración Pública. Básicamente, este artículo nos establece el procedimiento legal que se debe seguir cuando una dependencia de la administración pública es suprimida, o sea, cuando ésta deja de existir. Cuando el Ejecutivo decide suprimir un órgano, todo lo que son sus bienes, todo lo que son sus activos, los pasivos, estos pasan a ser temporalmente administrados por la Secretaría de Estado en el despacho de Finanzas. ¿Por qué? Porque Finanzas actúa como una entidad centralizadora con el propósito de que los bienes los bienes deben estar seguros, mientras el Ejecutivo le asigna mediante decreto los bienes a otra entidad. Supongamos que el Ejecutivo decide suprimir una entidad que se encarga de gestionar recursos naturales y dicho órgano posee una serie de activos, una serie de bienes como terrenos, como edificios. Quien se debe encargar de esto mientras el Ejecutivo busca es la Secretaría de Finanzas. Luego el Ejecutivo ordena la reasignación de este bien a otra secretaría u otra dependencia, lo hace mediante un decreto ejecutivo. El artículo 1, segmento 2 de la reforma de la Ley de Procedimiento Administrativo, los órganos y las entidades de la administración pública están sujetos a la presente ley, cuando declaren, reconozcan o limiten los derechos de los particulares, o sea que establece la obligatoriedad de que los órganos y las entidades de la administración pública se rijan por las disposiciones de esta ley. Sin embargo, hay una excepción, que son todos aquellos procedimientos que se tramitan por medios electrónicos, porque esos no se rigen por esta ley, sino que se rigen por los decretos ejecutivos que son emitidos por el Poder Ejecutivo mediante el Consejo de Secretarios de Estado. Ahora, el artículo 6 también nos habla sobre lo que es el principio de avocación, que básicamente es la facultad que tiene un órgano superior para poder abocarse en conocimiento de asuntos dentro de su competencia y que estos es estrictamente atribuidos por la ley. Esto sucede cuando un órgano inferior comete algún error en el manejo de un asunto administrativo y este no actúa con la diligencia requerida. Entonces el órgano superior puede intervenir en el caso y corregir la situación y tomar decisiones que son adecuadas. O también se puede dar el caso de un proyecto de mucha importancia. El órgano superior puede abocarse e intervenir para evitar posibles errores, ya que el proyecto requiere un análisis más profundo y puede que el órgano inferior no tenga la capacidad necesaria para resolver a tiempo las cosas o adecuadamente. También sirve para prevenir futuros errores administrativos si el caso hubiese sido manejado únicamente por un solo ente. Bien, ahora el artículo 41 nos dice que corresponde al Poder Ejecutivo expedir los reglamentos de la administración pública. Los reglamentos son las normas que se desarrollan completamente para las leyes. El artículo 61 establece los requisitos que se deben de cumplir cuando una persona presenta un escrito ante una entidad pública. Comenzando con la suma, que la suma hace un resumen de todo el contenido que va dentro del trámite. También la indicación del órgano al que se dirige, los datos personales, el estado, la profesión, el domicilio y la descripción de todos los hechos en la petición. En reclamos administrativos con pago de daños se debe de incluir la constancia de solvencia tributaria de los últimos 5 años, el lugar, la fecha y la firma. Los dejo con mi compañero Oscar Fuentes. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Oscar Fuentes y en este apartado vamos a explorar algunos aspectos clave de los procedimientos administrativos, específicamente de los artículos 87, 88, 119, 123 y 126 de la Ley de Procedimientos Administrativos, reformados mediante el Decreto Legislativo 266-2013. Estos artículos
son esenciales para asegurar la transparencia, legalidad y eficiencia en la administración pública. A través de ejemplos prácticos, veremos cómo se aplican y cómo deben abordarse para garantizar una administración justa y efectiva. El artículo 87, que se refiere a los plazos de notificación. El artículo establece los plazos para la notificación de resoluciones y providencias. Las resoluciones deben notificarse dentro de 5 días, mientras que las providencias que afectan negativamente a los interesados deben notificarse en 2 días. Estos plazos garantizan la celeridad y eficiencia en la comunicación de decisiones administrativas, permitiendo a los ciudadanos reaccionar de manera adecuada y oportuna. Un ejemplo de aplicabilidad de este artículo. Supongamos que un ciudadano solicita la modificación de un permiso de construcción. Si la resolución se emite el 1 de agosto, la administración tiene hasta el 6 de agosto para notificar al interesado. Esto asegura que el ciudadano reciba la decisión y pueda planificar sus siguientes pasos. Es crucial que las administraciones cumplan con estos plazos para garantizar que los ciudadanos estén informados de manera oportuna y puedan ejercer sus derechos adecuadamente. La puntualidad en la notificación es esencial para mantener la confianza en el sistema administrativo. Artículo 88. Métodos de notificación. En cuanto al artículo 88, este detalla los métodos de notificación. La notificación puede ser personal o electrónica y si no es posible dentro del plazo, se utiliza la fijación en la tabla de avisos del ente que lo emite. Estos procedimientos buscan garantizar que los interesados sean informados de manera efectiva, incluso cuando los métodos de notificación más directos no estén disponibles. Un ejemplo de aplicabilidad del artículo. Si una agencia gubernamental no puede notificar a un solicitante de licencia ambiental debido a problemas de contacto, se intentará primero la notificación personal o electrónica. Si no es posible, se fijará la resolución en la tabla de avisos del ente. Las administraciones deben utilizar todos los métodos disponibles para asegurar que las notificaciones lleguen a los interesados, garantizando así la transparencia y la accesibilidad de la información. Es importante que las administraciones mantengan registros precisos de los intentos de notificación para demostrar su cumplimiento con los procedimientos establecidos. Artículo 119 de la Declaración de Nulidad de Actos Administrativos. Este artículo permite la declaración de nulidad de oficio de los actos administrativos en cualquier momento por el órgano que dictó el acto o por su superior. Esta disposición lo que busca es garantizar la legalidad y la correcta administración pública, permitiendo la corrección de actos que, aunque inicialmente válidos, puedan haber sido emitidos de manera incorrecta o con vicios que afectan su legitimidad. Un ejemplo de aplicabilidad es, supongamos que una entidad pública emite un acto administrativo que debido a un error en el procedimiento es posteriormente identificado como inválido. El órgano que emitió el acto puede declarar de oficio la nulidad de ese acto. Es fundamental que las administraciones revisen y corrijan los actos administrativos cuando la legalidad y legitimidad de sus decisiones, asegurando, la legitimidad y legalidad
de sus decisiones. Las administraciones deben establecer mecanismos de control y revisión continua para identificar y corregir posibles errores en los actos administrativos. En cuanto al artículo 123, que se refiere a la reparación del daño por anulación, revocación o modificación, podemos decir que el artículo establece que la reparación del daño causado por la anulación, la revocación o modificación de un acto administrativo solo se concede si está expresamente previsto en la ley. Esta disposición limita el derecho a la reparación del daño, restringiéndolo a los casos expresamente previstos en la ley y evitando reclamaciones automáticas por cambios en los actos administrativos. Por ejemplo, supongamos que una agencia gubernamental emite un acto administrativo que posteriormente es anulado debido a un defecto procedimental. Si la ley no establece explícitamente el derecho a la reparación del daño, los afectados no tendrán derecho automático a compensación. Es así que las administraciones deben asegurarse de que las leyes sean claras en cuanto a los derechos de reparación para evitar ambigüedades y asegurar que las compensaciones se otorguen solo cuando estén legalmente previstas. Es importante que los ciudadanos estén informados sobre sus derechos y las condiciones bajo las cuales pueden reclamar compensaciones. En el artículo 126, que habla sobre la convalidación de los actos administrativos, este artículo permite la convalidación de actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan, incluso si se han interpuesto recursos contra el acto. Esta disposición asegura que los actos administrativos se ajusten a la legalidad y evita que se otorgue compensación sin una base legal adecuada, limitando las reclamaciones a lo que la normativa autorice explícitamente. Por ejemplo, supongamos que un órgano gubernamental emite una resolución que otorga un permiso basado en una normativa derogada. El órgano competente puede convalidar el acto subsanando el vicio. Es así que las administraciones deben estar atentas a los vicios en los actos administrativos y subsanarlos oportunamente para evitar la necesidad de anulaciones y garantizar la legalidad de sus decisiones. La convalidación debe de realizarse de manera transparente y documentada para asegurar la confianza en el procedimiento administrativo.